El miércoles tengo reunión de academia a las 6 de la tarde, entonces, a esta hora, ¿no? Del horario de clase. Entonces, no vamos a tener esa sesión, ¿sí? Sugiero que en el tiempo que corresponda a esta clase, pues se dediquen entre ustedes, entre equipos, a trabajar con su proyecto de instalación eléctrica para poder concluirlo, para poder conformarlo. Yo espero, a ver si nos da tiempo el día de hoy, terminarlo y ver cuál es la, el contenido completo del proyecto, ya, resuelto completamente, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con la siguiente parte que nos falta. Voy a subir la presentación. Ustedes me dicen si ya se ve. Ya está, ¿no? Este es el proyecto de ustedes, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno. Les encomendé que terminaran el resto del cableado de los demás, eh, apagadores para que ya estuviera completo, ¿no? No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Porque vamos a decir, este plano ya está, ya conteniendo toda esa información, pues ya está terminado, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a pasarnos al siguiente plano, que sería el de contactos. Vamos a llevarnos toda la información que ya teníamos aquí, nos la vamos a llevar para este otro lado, ¿sí? En estas circunstancias, los planos deben si tengo dos, los dos deben de contener la misma información en cuanto a datos de proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a pasar esto de este lado al, al segundo, al segundo plano. Ahí está, ¿sí? Por otro lado, pues nos tenemos que llevar los mismos datos de acometida. Aquí en el dato de la acometida, ¿sí? Vamos a ponerle este letrero aquí donde vamos a poner que es una acometida de tipo monofásica, ¿no? Acometida tipo monofásico, ¿sí? Ahí está. Entonces, por lo tanto, nos vamos a llevar los mismos datos, que es todo la acometida, ¿sí? Todo esto lo vamos a llevar al otro plano, ¿sí? Ahí está ya. Nos llevamos la alimentación al centro de carga porque pues, es el mismo proyecto, estamos hablando del mismo proyecto, entonces la acometida y la alimentación al tablero, al centro de carga, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí traíamos la especificación que se trata de una alimentación de tipo monofásico, ¿sí? Con dos conductores del número 8 y uno desnudo para la tierra física, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Bien, ahora tenemos la situación de alimentar, ¿sí? A todos los contactos. Aquí no va a haber necesidad de controlar ningún contacto, a menos que tengan un contacto controlado por un apagador, pero no es el caso aquí, ¿sí?
Como ven ustedes, ya todos los contactos están especificados, ya están definidas en cuanto a en cuanto a sus requerimientos de uso, ¿sí? Ya todos están ahí. Y tenemos tres tipos de contactos: contactos de 180 watts, contactos de 250 y contactos de 500, junto con una salida especial que es de 1200 watts, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué manera vamos a poder, como criterio de diseño, hacer la alimentación de todos los contactos. En primera instancia, los contactos normales de 180 watts, pues están en lugares como el escritorio, en lugares de trabajo en la cocina, en el buró, en varios elementos, en varios espacios donde se requiere conectar simple y sencillamente cualquier tipo de aparato con una carga normal, ¿sí? Después tenemos los contactos de 250 watts. Estos los voy a colocar en aquellos equipos, en aquellos aparatos que requieran un poquito más de carga, como puede ser el caso del refrigerador, el caso de la campana aquí acuérdense que traemos aquí. ¿Para qué necesitamos contacto aquí con estufa? Porque hay unas que ya son ¿Perdón? eléctricas. ¿Por qué, perdón? Porque hay unas que ya son, bueno, casi todas son eléctricas. Las estufas son eléctricas, no es cierto, ¿sí? Aquí necesito dos contactos, uno para la estufa propiamente, que va a ser para el encendido electrónico de la estufa, y otro para bueno, el encendido electrónico y el foco del horno, ¿no? Entonces uno va a una altura de 70 centímetros, ¿sí? Y llevamos otro más arriba, ¿para qué? Para la campana, Para la campana, ¿sí? El otro por lo regular va a uno arriba de 1.50, vamos a ponerle 1.70, ¿sí? 1.70, depende de ahí del modelo de la campana, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya aquí llevamos dos contactos, uno abajo y otro arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como llevamos en el caso de la campana, es un motor, por eso lo vamos a considerar como un contacto de 250 watts, ¿sí? Es un motor de campana. ¿Dónde más llevamos de 250? Pues aquí en los baños, en los muebles de lavabo, porque pues a veces conectamos ahí una rasuradora, una secadora de pelo, ¿sí? Y entonces requiere un contacto de mayor capacidad aquí, ¿sí? Generalmente, y lo dice no el reglamento, lo dice la norma oficial mexicana, la C de 2012, que en lugares de baño se instalen contactos de 250 watts de carga, ¿sí? ¿Dónde más llevamos de 250? Pues aparte de los lavabos, y elegimos el refrigerador y creo que nada más, ¿sí? Luego, ¿dónde llevamos de 500? Pues aquí donde tengo una lavadora y una secadora, sobre todo el caso de la lavadora que funciona con un motor eléctrico también, que es pues no de mucha capacidad, pero sí de que requiere una cierta cantidad de voltaje y corriente a la hora del arranque del motor de la lavadora. Entonces, lo cuando ustedes tengan que diseñar una zona con lavadora, pues vamos a considerar 500 watts para conectar ese equipo, ¿no? Y además tenemos ahí la secadora también, ¿sí? Entonces, esos son los contactos que son diferentes y que tienen una carga diferente y para aparatos, vamos a decir, de alguna manera especiales, ¿no? Los demás son contactos normales donde podemos conectar la televisión, la computadora, el teléfono, cualquier cosa, ¿no? Podamos conectar ahí. Recuerden que todos los contactos son dobles. Ya habíamos hablado que dos contactos dobles tienen la misma capacidad de carga. ¿Cuánto dijimos? 180 watts, ¿no? O
sea, si yo tengo en un receptáculo, ¿sí? En una caja de conexión, de toma de corriente, tenemos dos contactos aquí, ¿sí? Los dos en específico, ¿sí? La carga de estos dos son juntos, así como están colocados, son de 180 watts. ¿Sí? La carga. Profesor, Sí. disculpe que lo interrumpa, pero me comenta mi compañera Daniela Cantero que si la puede aceptar, por favor. Pues es que no la veo, no hay nadie. No hay nadie en espera. Ok, Ya, gracias. ya estoy quitando mi pantalla, pero no veo nadie, no hay nadie. Sí, gracias, profesor. Cuando me pide, emite un sonidito ahí de que alguien está tocando la puerta, pero ahorita no hay nadie, ¿sí? Entonces, si yo tengo un contacto doble, ¿sí? Tiene una carga de 180 watts. Si tengo uno que es sencillo, ¿sí? Que nada más hubiera uno, ¿sí? Así, también es una carga de 180 watts, ¿sí? Ya sea doble o sencillo, es la misma carga, ¿sí? 180 watts, ¿sí? Aquí recuerden que la caja, el receptáculo, solamente me admite dos contactos, ¿sí? No puedo poner tres como en el caso de los apagadores, que puedo poner hasta tres en una sola caja. No, aquí no. Aquí son uno o dos máximo, ¿sí? Entonces, vamos a especificar, vamos a considerar que los contactos son dobles, todos, a menos que haya alguno que especifique solamente sencillo, ¿sí? Pero doble o sencillo equivalen a una carga de 180 watts. ¿Queda entendido? Bien. Ahora, fíjense ustedes bien. Aquí pedimos que cuantificáramos por separado la carga de los contactos. La carga total de los contactos equivale a 3,480 watts, ¿sí? Primeramente dijimos que vamos a alimentar a los circuitos derivados de contactos. ¿Con qué calibre? ¿Con qué calibre vamos a alimentar los contactos? Con el 10. Con el 10, ¿sí? Y un calibre 10, ¿sí? Calibre 10. El número 10 es AWG. Puede decir que ocasiones así, AWG. ¿Sí? ¿Qué ampacidad tiene un calibre 10? ¿Sí? La pregunta. 30 amperes. Un calibre 10 tiene una ampacidad de 30 amperes. ¿Sí? Ampacidad, vamos a ponerle aquí. Esas son notas nada más para que ustedes lo tengan como su apunte, porque esto no va aquí, esto que está no va en el plano, sino simplemente es parte del apunte que ustedes tienen que tener para que sepamos de qué capacidad es esto, ¿no? Este conductor. Luego, si tiene una capacidad de 30 amperes, ¿cuántos watts le puedo conectar? ¿Cuántos watts le puedo conectar? Si tenemos nuestra fórmula, ¿cuál es nuestra fórmula de la ley de Watt? Dice que la corriente I es igual a Serían 3.810, ¿no? la carga ¿entre qué? El voltaje, ¿no? Entre el voltaje. Así es. Entonces, la corriente entre el voltaje. Es la tensión, a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿a cuánto equivale esto? Si la carga total, fíjense bien, perdón, la corriente es igual a, ya me estoy yendo por otro lado. La corriente es igual a la carga entre el voltaje. De tal manera que si yo conozco la corriente, que en este caso son
30 amperes, ¿sí? 30 amperes, ¿cuánta carga le puedo conectar? Entonces, despejamos aquí o utilizamos el triangulito. ¿Se acuerdan del triangulito? Serían 3810, ¿no? Ajá, que sería la carga. Bueno, no sé. ¿Tú ya lo hiciste? Sí, Sí, ya son lo hice. 3810 watts, profesor. Que sería aquí en este caso, 30 por 127. ¿Igual a cuánto? 3810 watts. ¿Sí? Eso sería la carga que soporta el conductor. ¿Sí? Si lo hacemos trabajar a su máxima capacidad, eso sería lo que estaría conectado. Nosotros tenemos una carga total de 3480 watts. ¿Estamos de acuerdo? O sea, podríamos conectar todos los contactos a un solo circuito, ¿sí? Pero, si yo hago que el circuito y el conductor trabaje a su máxima capacidad, ¿sí? Ya le faltan 400 watts para llegar a su máxima capacidad, ¿sí? Este conductor, este circuito, va a tener menos durabilidad, ¿sí? Va a durar menos años va a tener menos años de uso, de vida útil, ¿sí? Porque como recuerden que la corriente produce calor, ¿sí? En los conductores, si este conductor se está calentando todo el día, todos los meses, todos los años que dura la instalación, pues se va desgastando porque lo que va sucediendo con el recubrimiento termoplástico se va cristalizando y con cualquier movimiento ese recubrimiento se quiebra, ¿sí? Se empieza a caer a pedazos y entonces eso hace que la instalación pierda su seguridad. Entonces, generalmente hacemos que estos circuitos máximo trabajen a una capacidad del 80%. ¿Cuánto sería el 80% de la carga total que soporta el circuito? 3048. 3048 watts, ¿no? Aquí puedes poner O a 3000 watts, vamos a poner, cerrar el número, ¿sí? O igual a 3000 watts. Le acento a la O para que no se confunda con un cero, ¿sí? O 3000 watts. Inclusive, por ejemplo, las normas del IMSS dice, ¿sí? Dice que que no puedo cargar los circuitos más del 80%, pues precisamente previendo que la instalación tenga un mayor periodo de vida útil, ¿sí? Y lo establece así. Entonces, siguiendo esos criterios, nosotros podemos establecerlo también como parte de nuestra práctica de desarrollar proyectos de instalación eléctrica, ¿sí? Bien. Por otro lado, también si conozco la carga total, aquí está, puedo calcular la corriente, ¿sí? ¿Cómo se calcula la corriente? Pues ya tenemos aquí la fórmula, ¿no? O sea, esta es la carga total de todos los contactos de 180, los de 250 y los de 500. Ustedes hicieron una cuantificación y resultó que son 3480 watts. De esos 3480 watts podemos calcular la corriente que genera esta carga, ¿no? Entonces, la corriente que serían en este caso 3480 watts entre el voltaje que serían 127, ¿cuánta corriente finalmente estoy teniendo? Puedes estimar las dos cosas, estamos viendo, ¿no? ¿Cuánto tendría de corriente? $27.40. 27.40. Observamos
observamos que la corriente se va acercando a la capacidad máxima del conductor, que son 30 amperes, vemos, ¿sí? 27.4, pues está muy cercano a los 30 amperes. Entonces, es lo recomendable, pues dividir la carga en uno o dos circuitos, como estamos viendo aquí, ¿sí? O sea, tengo 3.480 y entonces toda esta carga la voy a dividir, en lugar de hacerla toda en un circuito. Mi criterio de diseño no es que así se tenga que hacer. Si alguno de ustedes decide decir, no, pues a mí me vale y yo lo pongo todo a un circuito, pues lo puede hacer, ¿no? Con sus respectivas riesgos de sufrir un desgaste muy rápido de los conductores. Si estoy hablando de un desgaste muy rápido, si una instalación debe de durar, no sé, 20, 25 años, pues a lo mejor me dura 15 nada más, ¿no? ¿Sí? 15 años y a los 15 años pues, tendría que sustituirla nuevamente, ¿no? Para evitar algún riesgo. Ahora, si tenemos que la carga total son 3.480, en lugar de mandarla toda a un circuito, ¿sí? A un solo circuito con un conductor de 30 amperes, lo puedo mandar a dos circuitos. Ahora, recuerden quién es el elemento, cuál es el elemento que me limita la carga de un circuito. A ver, ¿quién me limita la carga de un circuito? El interruptor. El interruptor termomagnético es el que es el que deja pasar o no deja pasar una cantidad determinada de corriente, ¿no? Y entonces en el mercado tengo interruptores, ¿sí? Hay interruptores aquí, otro apunte aquí, interruptores de termomagnéticos de 15 amperes, 15 amperes, y también tenemos interruptores de 20 amperes. Esto lo checamos en un catálogo, creo que por ahí les pasé un dato de un fabricante, ¿no? De Schneider, ¿sí? Hay que conocer cuáles son los interruptores, las capacidades de los interruptores, de qué capacidades son comercialmente, ¿no? Entonces tengo de 20, desde luego que tengo de 30, tengo de 40, y hay de más capacidades, ¿no? De 40, de 60, de 70, de 100, de 120 y etcétera, etcétera, ¿no? Amperes, ¿sí? Entonces, el interruptor es el que me va a marcar la capacidad del circuito, ¿sí? Si yo quisiera meterlo todo a un circuito, ¿qué tendría que poner? Pues un interruptor de 30 amperes, ¿no? Un termomagnético de 30 amperes, ¿por qué? Porque estamos viendo que un interruptor de 30 amperes le puedo conectar una carga o un circuito de 30 cableado con calibre 10, puede recibir hasta una carga de 3.810. Y entonces yo puedo decir que voy a poner un interruptor termomagnético de 30, ¿sí? Eso es lo que puedo yo decidir como mi criterio de diseño. Recuerden que eso lo decidimos nosotros. Ah, pero como yo quiero dormir tranquilo, no quiero que me estén llamando con que ya se botó la pastilla y cada que conecto esto ya se botó y que no sé qué, quién sabe cuándo. Bueno, pues entonces yo voy a seguir un criterio. O pongo en lugar de 30, de poner uno de 30, puedo poner circuitos de 15 o puedo poner circuitos de 20 amperes, ¿sí? Yo voy a seleccionar de qué capacidad es mi circuito, ¿sí? Y entonces puedo tomar la determinación que voy a hacer circuitos de 20 amperes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Un circuito de 20 amperes tiene una capacidad de ¿cuánto? 20 amperes, ¿cuánto me soporta? ¿Cuánta carga? 20, 2540. 20 amperes por 127, 2540. Sí, profe. 2000, 2540.
watts me soporta, ¿sí? Es como límite máximo de carga que le voy a conectar. Ya sé que el conductor soporta 30 amperes, ¿sí? Pero yo nada más lo voy a hacer trabajar a 20 amperes, ¿sí? Máximo. Y entonces le voy a poder conectar una carga de 2540 watts, ¿sí? Bueno, vamos a pensar en ese planteamiento. Ahora, ¿qué hacemos para lograr? Estamos diciendo que no voy a colocar todos los contactos a un solo circuito. Por lo menos lo voy a dividir en dos circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo empiezo yo a definir cuáles voy a poner en un circuito y cuáles voy a poner a otro segundo circuito? Yo puedo tomar la determinación de hacer un planteamiento de que toda esta zona de aquí, todo esto que esté aquí, lo voy a conectar a un circuito. Voy a zonificar, ¿sí? Así como zonificamos algunas veces de que decimos, voy a poner todas las cargas de alumbrado al circuito 1 y corresponden a la planta baja. Y el circuito 2 va a ser todo el alumbrado de la planta alta. Estoy seccionando, ¿sí? Estoy seccionando mi proyecto. Lo estoy haciendo, lo estoy repartiendo. Voy a buscar, pues, de una manera equilibrada, ¿sí? Y entonces decimos aquí que todos esos contactos que se encuentren en esta zona, dentro de este rectángulo, van a ir a un circuito y los que se encuentran fuera de ese rectángulo, pues van a ir a otro circuito, ¿sí? A otro circuito, a un circuito siguiente. Nosotros ya tenemos ocupado el circuito 1, ¿sí? Con la instalación de alumbrado. Dijimos que toda la planta arquitectónica de esta casa, todo lo vamos a alimentar con el circuito 1. Por lo tanto, acá el siguiente circuito, ¿qué será? El 2, ¿no? El siguiente será el circuito 2. Entonces, si aquí tengo el circuito 1, ahora voy a decir que los contactos que se encuentran en este rectángulo serán del circuito 2. Entonces, le vamos a poner aquí circuito 2. Ya recuerden que el número de circuito va a un lado del elemento que se está alimentando. Es el circuito 2. Entonces, todos los contactos que estén en esta zona del rectángulo, les voy a poner circuito 2. Ese es un criterio de diseño para que todos los elementos que vamos a alimentar queden en una zona y no queden todos repartidos por todos lados y se hace un relajo en la instalación. Entonces aquí, va al circuito 2, este también que está aquí, ya se me movió aquí este otro, ¿sí? Todos los que se encuentren en este rectángulo, ¿sí? Aquí está, aquí está este otro, aquí tengo otro, circuito 2. A veces este es el planteamiento inicial. Después, cuando veamos el cuadro de cargas, pues nos daremos cuenta si hicimos una buena decisión o no, ¿sí? Aquí está el circuito 2. ¿Qué otro me falta? Creo que ya están todos, ¿no? Entonces aquí vamos a reacomodar este. Aquí lo vamos a reacomodar aquí. Está el circuito 2, ¿sí? Por lo tanto, lo que está fuera del rectángulo, que es el resto de la vivienda, pues lo voy a mandar a un tercer circuito, ¿sí? Entonces, vamos a ver y lo vamos a mandar lo demás al circuito 3. Entonces, este será el circuito 3, ¿sí? Todo lo que está fuera de esa sección será circuito 3. Circuito 3 aquí, circuito 3 este otro, circuito 3 este que está aquí, circuito 3 este que está aquí, circuito 3 este otro que está aquí, y nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Y luego tengo otro circuito especial.
para una alimentación especial que posiblemente sea el horno de microondas. Dice la norma que ese horno de microondas va en un circuito totalmente independiente, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el circuito que sigue? El 4, ¿no? Y si tuviera una bomba de agua para alimentar al tinaco, pues ese sería el circuito 5, ¿sí? Aquí en este caso es el circuito 4. ¿Por qué? Porque dijimos, más bien dice la norma que cargas especiales los alimente con un circuito totalmente independiente. Y ya está. Ya estoy diciendo cuáles son los contactos que van a un circuito 2, cuántos a un circuito 3 y cuántos a un circuito 4. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? A la vez, fíjense bien, vamos a tener que ir trabajando el cuadro de cargas. A ver, para ir llenando el cuadro de cargas, a ver. Resulta que ustedes me dijeron que tenemos una carga total instalada de iluminación de 583 watts, con lámparas de 23 y con lámparas de 50 watts. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si lo que hicieron es correcto. ¿Sí? Yo aquí tengo lámparas de 23 watts, ¿cuántas había colocadas? ¿Recuerdan? 21. 21 lámparas. Aquí le vamos a poner 21 lámparas. Nada más vamos a poner el número 21, ¿sí? Porque estamos diciendo que de este tipo de lámparas que están aquí arriba, que son de 23 watts, había 21. Y luego de 50 watts, ¿cuántos había? Dos. Solamente había dos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, 2 por 60, digo, 2 por 50 son 100. 21 por 23, ¿cuánto es? $483, Más 100, $583. ese fue el número que sacaron, 583. Entonces, carga por circuito, aquí, en esta columna, va 503 watts, ¿sí? Ahí está. Ahora, voy con los contactos, ¿sí? Fíjense bien, el circuito 2 está compuesto de todos esos contactos que hay en esta zona en el recuadro rojo, ¿sí? Entonces, voy a tener que contar cuántos hay de cada uno. Cuéntenlos, por favor. Y me dicen cuántos de 180, cuántos de 250 y cuántos de 500 en un circuito 2. Cuéntenlos. Son 5 de 180, 2 de 2. 180, a ver, vamos a ver. En el circuito 2 estamos diciendo que hay 5 de 180, 2 de 250 y uno de 500. 5 de 180, 2 de 180, de 250 y uno de 500. ¿Sí? Ahora, 5 de 180, ¿cuántos watts son? 900. Más 2 de 250, que son 500, son 1400. Y uno de 500 son 1900 watts. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Aquí es donde las sumas tienen que cuadrar con el proyecto. Entonces aquí hay 1900 watts de carga en este circuito. Luego el 3 son todos los que están en la parte de abajo. Cuenten cuántos de 180, cuántos de 150, si es que los hay. No hay ninguno, ni de 500 tampoco. ¿Cuántos hay en total? 6. 6 de 180 en el circuito 3. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener 6 y 6 de 180, ¿cuánto es de carga?
1080. Mi calculadora mental, porque ustedes tardan mucho. Más díganme si es correcto. Sí, profe. Ok, y luego el circuito 4 solamente se compone de un solo elemento, ¿no? Entonces aquí voy a tener acá abajo, uno de 180 que está en el circuito 4, vean ustedes, ¿sí? 180, circuito 4, voy a llevar este elemento que tenemos aquí. En este caso son 1200 watts, ¿sí? $1,200 watts. Ahí está. Si yo sumo estas 4 cantidades, me debe dar el total de la carga instalada en el proyecto. Súmenlas. 583 más 1900 más 1080 más 1200. ¿Cuánto es? 4,763. ¿Y cuánto dijeron ustedes? Acuérdense que en la campana, donde está la estufa, van 2, ¿eh? No sé si los contabilizaron a la hora de hacer la cuantificación. Entonces faltó uno. ¿En dónde? Ahí en el circuito 1. ¿2? ¿O cómo el circuito? En el 2, perdón. Entonces aquí son 6. Y entonces aquí son 2080. ¿Estamos o no? Sí. 80, entonces ahora, ¿cuánto es la carga total instalada? 2,943. ¿Cuánto? 4,943. ¿Sí? ¿Es correcto, jóvenes? ¿Los demás? ¿Todos contaron bien? Sí. A ver, ¿y cuál era el dato que me habían dado? 4,943. Y resulta que ustedes tenían un dato de carga total instalada de 5,263. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó? Los números, la instalación y el diagrama unifilar tienen que ser precisos. Los tres esquemas, la planta, el cuadro de cargas y el diagrama unifilar, tienen que decir exactamente lo mismo en su diferente idioma. ¿Sí? Cada uno de ellos habla diferente idioma, pero todos dicen lo mismo. ¿Sí? Entonces, instalados, dicen ustedes 4,943, entonces, ¿qué cuantificaron o cómo cuantificaron aquí? Ahora, ustedes dijeron que la carga de contactos son 3,480. Vamos a ver que son el circuito 2, ¿sí? El circuito 2 dice que tiene 2,080, más 1,080 son 3,160. Entonces, ¿dónde están los 3,480? Pregunto, a ver, revisen su plano, revisen su proyecto, porque ahí se me hace que hay algo mal. Cuantifiquen bien. Cualquier error de cuantificación, imagínense lo que va a suceder. Es como cuando hacen el proyecto estructural y calculan mal el número de varillas, pues, ¿qué va a pasar con la edificación? No va a ser estable, ¿no? Va a estar débil, ¿no? Entonces, denle una rechecada, por favor. Déjenme, poner aquí, hacerlo un poquito más grande. Aquí para que puedan cuantificar de mejor manera. A ver, no se les vaya ninguno. Ahí están. Es que creo que de 250 son 4 y solo anotamos 2. A ver, tengo uno en cada baño, son 2. Tengo uno del refrigerador, son 3. Y tengo uno de... ¿Dónde más? Ah, en el... En la estufa. Bueno, aquí son 2. ¿Sí? Uno para... Considérenlos todos los 2 iguales. Aquí son 2. 3.
este 4 y este 5 de 250. Y solo tenemos 2. Aquí son 5 y entonces ahora la carga cambió a 5 de 250, 6 de 180 más 1 de 500. ¿Cuánto me da eso? Según yo, profesor, bueno, cuando cambió lo de los dos, y modificó el de 180 de 5 a 6, entonces lo considero como de 180, Ah, son 5 ahí. entonces, aquí son 5. 5. Ok, buena observación. Esto hay que tener cuidado con lo que hacemos. Recuerden que está de por medio de la vida de las personas. Eso no lo deben de olvidar. ¿Sí? Entonces tengo 5 de 180, 5 de 250 y 1 de 500. ¿Cuánto es eso? 2650. 2650. ¿Ok? Más 1080 más 1200. ¿Cuánto es en total ahora? Son 5513, profesor, pero no habíamos considerado, bueno, cuando hicimos el cálculo, el otro que acaba de poner, de donde está la cocina. Entonces, esos son los 250 que hacen falta en el primer cálculo. Ah, bueno, pues ya nos dio aquí 5513. Si consideramos una demanda un factor de demanda del 80%, pues estamos dentro del rango de los 5000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque recuerden que no se van a usar todos al mismo tiempo. Si ustedes usan todo al mismo tiempo, ponen la lavadora, el horno de microondas y encienden todo y ponen a funcionar todo, pues obviamente que la capacidad de los conductores, ¿cuál es? De los de acometida. 5000, ¿no? El número 8, calibre número 8, solo tiene capacidad hasta 5000. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que podemos tener un problema ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ojo con lo que hacemos, ¿eh? Entonces, tengo una carga total de 5513. ¿Estamos hasta ahí? Aquí no hay ningún problema en cuanto a balanceo de fases porque estamos llevándolo todo a una sola fase. O sea que toda esta carga va a estar en una sola fase. Aquí donde dice fase A, fase B, pues todo va cargado a la misma fase. El problema reditúa cuando tengo un sistema bifásico y tengo que repartir estas cargas en 2 o 3 fases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Si no tienen algo, díganme, porque ya después de esto ya van a empezar a terminar su proyecto y no quiero dudas. No quiero que cometan errores porque van a poner en riesgo la seguridad de las personas. ¿Sí? Bien. Vamos a considerar que esta instalación o esta repartición de carga en cada circuito, vamos a pensar que es la correcta. Aunque lo ideal sería equilibrar los circuitos. Si nosotros tenemos aquí, fíjense bien, 2650 más 1080 son 3730, ¿no? Si quiero repartirlo en dos circuitos, lo debería de hacer equitativamente. ¿Sí? Si son 3750 la suma entre los dos, si los reparto equitativamente, estaríamos hablando de 1800 y fracción de cada circuito. Este está muy cargado, este circuito. ¿Sí? En un principio, ahorita lo vamos a dejar así. ¿Sí? Vamos a circuito aquí. Esta tercera columna, esta siguiente columna que dice aquí, que dice I, ¿y qué es? Corriente. En amperes por cada circuito.
cuánta corriente tiene en cada circuito. Creo que ya habíamos sacado la corriente del circuito 1, está aquí. Además decía 500, ¿qué? 83, ¿lo mismo? Ah, sí, es lo mismo. Entonces, la corriente de este circuito, del circuito 1, es de 5.10 amperes. Recuerden que ahora el cálculo vas a hacer la carga entre el voltaje por el factor de potencia, ¿sí? Entonces, aquí la corriente en este caso es 5.10. Entonces, ese dato lo vamos a poner aquí. Esa es la corriente que tiene ese circuito, ¿sí? Este sería aquí 5.10 amperes. ¿Cuál es la corriente que tiene el circuito 2? 2650 entre 127 por el factor de potencia. ¿Cuál es la corriente aquí? $23.18. 23.18 amperes, ¿sí? ¿Cuál es la corriente en el de 1080? $9.45. ¿Ven ustedes cómo está desproporcionado? O sea, uno está muy cargado. Este tendría que poner un interruptor de ¿cuánto? ¿De 20 o de 30 amperes? De 30. De 30. Si le pongo uno de 20, pues cuando llegue a 21 o 22, pues se va a abrir, se va a disparar y me va a interrumpir el funcionamiento del circuito, de ese circuito, ¿sí? Entonces le puedo poner uno de 30, ¿sí? Le puedo poner uno de 30 y dejar pasar 30, pero solamente voy a necesitar 23. Tengo una holgura, ¿no? No estoy cargando el circuito a su máxima capacidad. En cambio, el circuito 3, que es este, pues le puedo poner un interruptor de 20 o de 15 o de 20 amperes, ¿sí? Pero yo debería de buscar un equilibrio, ¿no? Que estuvieran muy, muy similares las cargas de los dos circuitos. Eso es lo que realmente debería de buscar, ¿sí? Ahora, la corriente en el circuito del horno, ¿cuánto es? 10.50. 10.50, ¿sí? 10.50 amperes. Ahí está. Esa es la corriente que hay en cada uno de los circuitos, ¿sí? Ya tenemos todos los elementos, todos los contactos, luminarias y cargas especiales repartidos en 4 circuitos, ¿sí? De esta manera. ¿Estamos? Vamos a hacer el planteamiento ahorita en esta solución, donde además dijimos ahorita, la siguiente columna que vemos aquí, que es esta columna, dice cuál es la protección del circuito. Pues que está pequeñito, ¿de cuánto le vamos a poner su protección? Aquí, ¿de qué capacidad? Le vamos a poner 15. un protector de 15, ¿no? Pues es más pequeño. Hay de 10, pero casi no los utilizamos en instalaciones eléctricas. Entonces, le voy a poner una protección de 15, ¿sí? Tengo la seguridad que si le pongo una lámpara de 1000 watts, pues sí, a lo mejor sí la soporta, ¿no? A ver, 1583 entre 127 por .90, ¿cuánto es? $13.85. 13.85. Pues fíjense, si la aguanta, si le quisiera, vamos a suponer que se me fundió una lámpara y no encontré y fui a la tienda de las lámparas y me equivoqué y traje una de 1000 watts. Pues la voy a poder instalar sin ningún problema. Claro que ya estoy en el límite de la carga, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendemos eso que pasa? Ahora, ¿cuál es la protección para este circuito 2?
dijimos que por la carga le vamos a tener que poner uno de 30. 30 amperes. Entonces, este será de 30 amperes. Este es de 30. ¿Y qué capacidad es el que sigue? Igual Igual de de 15. 15, ¿no? Pues puedo poner uno de 15 o hasta pudiera poner uno de 20, ¿no? Aquí se me ocurre que ponga yo uno de 20. ¿Sí? Ahora, que me digan ustedes por qué, pues porque se me da la gana. 20. ¿Por qué? ¿Por qué puedo poner uno de 20? A ver quién me dice. Porque te puede demandar más ese tipo de contactos. Claro. Y porque además mi conductor, ¿cuánto soporta? 25. 30, ¿no? 30. Aquí, por ejemplo, vamos a cablear el calibre, perdón, el circuito 1, que es de iluminación. Vamos a cablear con qué calibre dijimos? 12. El 12. Y todo lo demás, ¿El 10? todo lo demás con el 10, ¿no? Bueno, era al revés, pero bueno, ya ni modo. Calibre 10, y el calibre 10 tiene una capacidad de 30 amperes. Perdón, me equivoqué aquí. Calibre 10, ¿sí? Los conductores tienen capacidad el calibre 10 tiene capacidad de 30, pero en el circuito 1 le voy a poder conectar solamente 23 de los 30 que soporta, ¿no? En el circuito 3 le voy a poner solamente 9 de los 30 que soporta, pero voy a hacer un circuito más pequeño que es de 20 amperes, ¿sí? Recuerden que este elemento, la protección es el que me limita la carga del circuito. Lo único que tengo que cuidar que no sea mayor, que este interruptor no sea mayor que la capacidad del conductor. Eso es lo que tengo que cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Sin querer ya tenemos aquí llenado, ya tenemos lleno el cuadro de cargas. Ahí está. Ya está listo. ¿Sí? La siguiente clase vemos el cablear, porque ya se acabó la clase. Entonces, vean si pueden hacer un planteamiento para que la próxima clase, sea más fácil el hacer la instalación, el cableado y todo lo que vamos a necesitar hacer. ¿Sí? Aquí ya está bien sencillo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todo esto que está aquí adentro va al circuito 1, que son 2050 watts. Entonces, todo esto lo voy a hacer llegar desde aquí. Tengo que empezar a cablear de aquí, saliendo con una sola canalización, porque es un solo circuito, el circuito 2 que está aquí. Entonces, de aquí voy a buscar llegar a todos los contactos, ¿sí? Puedo pensar así, así. Puedo pasar también por puedo pasar aquí, luego de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí me voy para acá, de aquí me voy hasta acá, ¿sí? O puedo partir de aquí hacia acá, ¿sí? Y la cosa es que yo llegue a todos los contactos que estén en esta zona con el circuito 2. Y luego me voy con el circuito 3, saco otra canalización, porque es otro circuito, y la saco y me vengo con todo el circuito 3, que es este aquí, es este aquí, es este aquí, y es este acá. ¿Sí? El circuito 4, pues puedo utilizar la misma canalización que iba de aquí para acá y luego de aquí para acá, porque me queda en el camino. Entonces puedo utilizar esta misma canalización para llegar al circuito 4. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿El interruptor? No, la diferencia va a ser que el circuito 2 y 4 van a salir juntos en una sola canalización de aquí, y juntos se van a ir a este y hasta aquí.
Hasta ahí, aquí van a ir los dos circuitos. De aquí en adelante ya es un solo circuito, que es el 2, ¿sí? Y aquí, a todo lo demás va a ser el 2. Entonces, pues vayan haciendo un ejercicio a ver qué resulta. Ténganlo ahí en su cuaderno para ver a la hora que solucionemos aquí, a ver qué tanta diferencia hubo o no para su instalación. ¿Vale? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, tengo una pregunta. A ver. No entendí muy bien por qué usó en los demás circuitos el calibre del 10. ¿Cómo que no entendiste? Bueno, es que me perdí. Pues. Pero, ¿aquí en el cuadro? Ajá. Bueno, desde que inició el curso, desde que empezamos a ver todos los conceptos y definiciones de instalación eléctrica, que empezábamos a ver la parte normativa y que empezamos a ver cómo se construye una instalación, hablamos y dijimos que todos los circuitos de alumbrado se alimentan con calibre 12. ¿Sí? Todos los circuitos de contactos y otras alimentaciones que no sean alumbrados, mínimo se alimentan con calibre 10. ¿Sí? Por eso es que todos los demás circuitos que son de contactos y salidas especiales como esta, están cableados con el calibre 10. El calibre 10 tiene una ampacidad que ya vimos en la normatividad, que es de manera general de 30 amperes. El calibre 12, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué ampacidad tiene? Jóvenes, ¿qué ampacidad tiene el calibre 12? 20 amperes. 20. Pues 20, ¿sí? De esos 20 que tiene de capacidad ese conductor, solamente le estamos utilizando 5, ¿sí? En cambio, este calibre 10, que tiene ampacidad de 30 y que también lo estamos protegiendo con 30 amperes, ¿sí? Solamente le estamos cargando 23.18 amperes, que es este. De los 30 que soporta, le estamos cargando con 23 solamente. El mismo conductor calibre 10, ¿sí? El conductor propiamente tiene ampacidad de 30, pero yo lo estoy limitando con mi protección a que solamente admita 20. De esos 20 que soporta el circuito, que le tiene capacidad el circuito, solamente estoy utilizando 9.45, ¿sí? En cambio, el horno que estoy alimentando también con calibre 10, estoy limitando su carga con un interruptor de 20 amperes, ¿sí? De esos 20 solamente estamos utilizando 10.5. Eso es lo que demanda de corriente el horno de microondas. No sé si esa era tu pregunta y no sé si eso quedó claro. Sí, ya quedó claro, gracias. Es que sí es importante que lo comprendan porque a final de cuentas ustedes van a hacer el diseño, ustedes van a decidir cómo hacen el diseño, pero no se pueden equivocar, no pueden cometer errores porque si no les va a pasar lo que el metro, ¿sí? Digo, no se les va a caer la casa, pero sí se les puede ocurrir un accidente para los usuarios de esa instalación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es la seriedad y la seguridad que tiene en este caso este tipo de instalaciones, ¿no? Bueno, jóvenes, pues que tengan buena tarde y nos vemos el viernes. Recuerden que les dije que el miércoles tengo junta de acá.